rey cuando en la noche puso una gran roca en el medio del camino y se escondió para ver cómo su pueblo operaba a la hora de ver esa roca en el camino. Dice que las personas adineradas, los que tenían un cierto estatus, pasaban por el lado de la roca, pero ninguno la movía. Y lo único que hacían era criticar al rey porque no tenía los caminos despejados. Pero vino de momento un granjero pobre que tenía una carreta un poquito viejita y llena de verduras. Y en medio de ese proceso, el granjero decide detenerse y quitar la piedra, y con mucho esfuerzo, ya fatigado, logra quitar la piedra porque era muy pesada, y se da cuenta que debajo de la piedra había una cartera llena de monedas de oro y una carta del rey. La carta decía: esto es para aquel que entiende que los obstáculos no son para ignorarlos, sino porque son para bendición. Y a mí me llamó mucho la atención porque tiene que ver mucho con el tema que Dios ha puesto en mi corazón, la matemática de Dios, que es muy diferente a la matemática nuestra. Dile que está a tu lado: la matemática de Dios es muy diferente a la matemática nuestra. Y a mí me llama la atención el libro de Isaías, porque el libro de Isaías es un libro extraordinario. El profeta Isaías es un profeta que el libro del profeta Isaías abarca la manera en cómo el pueblo de Israel se olvida de Dios a la hora de la bendición. Tienen una advertencia para que vuelvan a acercarse a Dios, y como ellos ignoran la advertencia a la hora de que se olvidaron de Dios, ahora tienen unas consecuencias, y en medio de esas consecuencias Dios trabaja con ellos y les promete una bendición futura. Entonces ahí nosotros vemos cómo va formándose el libro de Isaías. Isaías comienza siendo llamado en Isaías capítulo 6. Nosotros vemos el llamado del profeta Isaías, que era un profeta mal hablado, para que usted entienda. Porque en algún momento Dios se le revela y lo único que dice: ay de mí que soy de labios inmundos. Significa que era un profeta un poquito mal hablado en ese momento. Dios estaba operando y trabajando con él. Y dentro del proceso dice que también está en un pueblo pecador. Y así Dios lo llama, Dios le comienza a revelar. Y en medio de ese proceso, Dios trae una palabra de esperanza para un pueblo que se olvidó de Dios, que entonces tuvo como consecuencia que se volvió esclavo de otra nación. Y entonces en medio de ese proceso, en medio de ese maltrato, en medio de ese vituperio que tenía el pueblo de Israel, Dios les da una palabra de esperanza y le dice de manera sencilla en Isaías 55: mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, y mis designios son más altos que sus designios. Así como la tierra está lejos del cielo, así son mis pensamientos. Y lo que estaba tratando de hacer entender Dios a través del profeta es que tenía una esperanza para ellos, pero tenían que llegar al arrepentimiento. Significa que hay una matemática de Dios. Yo me arrepiento, Dios me bendice y me mantengo en bendición cuando yo tengo una vida de arrepentimiento. Recuerde que la palabra arrepentimiento no es una palabra religiosa. La palabra arrepentimiento lo que significa es un cambio de mentalidad. Metanoia en el griego. Lo que significa es que Dios quiere cambiar nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos se parezcan a los pensamientos de Dios y no a los nuestros. Muchas veces nosotros estamos enfocados, estamos alineados más a nuestras filosofías, a nuestra manera de pensar, que a los pensamientos y la filosofía de Dios. Y recuerde que los pensamientos de Dios van más allá. Y a mí me llamó la atención cuando comencé a investigar qué significa la palabra pensamiento en el contexto de lo que Dios está hablando. Y lo que significa es diseño. Mi diseño va por encima de su diseño. Mi diseño para ustedes en el matrimonio va por encima de su diseño. Mi diseño para ustedes como adoradores va por encima de su diseño. Mi diseño para ustedes como esposo y esposa va por encima, como hombre y mujer va por encima de su diseño. El diseño de nosotros como dentro de nuestra sociedad es que la mujer tiene que enseñar mucho para recibir el aplauso de los hombres. En el diseño de Dios,
la mujer ya tiene valor sin tener que enseñar nada. En el diseño de nosotros como hombres, el hombre que tiene muchas mujeres es el macharrán del barrio. En el diseño de Dios, el hombre correcto y tiene una masculinidad correcta en Cristo es el hombre que es fiel a su esposa. ¿Está entendiendo? En el diseño de nosotros como algunos religiosos que hay por ahí, el hombre que está bien metido con Dios es el que tiene cierto atuendo y cierto lenguaje religioso. Y en el diseño de Dios, el hombre que está bien metido y la mujer que está bien metida por Dios se tiene el carácter de Cristo. No tiene que ver tanto con el exterior, tiene que ver más con el corazón y se refleja en el exterior con nuestras actitudes. Eso se llama diseño. Dile al que está a tu lado, tengo que alinearme al diseño de Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a ministrar mi vida en esta semana mientras estábamos aquí, mi esposa y yo, recogiendo, limpiando la iglesia, trabajando con las cosas del Señor. Y Dios me dio este tema, la matemática de Dios. Y yo le decía al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres decir con esto? Y me empezó. Yo no soy muy bueno en las matemáticas. ¿Cuántos hay aquí que no son muy buenos en los números? No. Todos los demás son genios matemáticos. Albert Einstein se queda corto con ustedes. Pero a mí me llama la atención porque hay cosas que son básicas. Si usted multiplica 2 por 2, ¿es cuánto? ¿Cuánto es 10, hijo? Porque nadie me contesta. Sentido común, en la matemática de Dios, Dios multiplica por 0 y siempre le da resultados. Si usted multiplica por 0, 2 por 0 a Dios siempre le va a dar resultados. Yo espero que nadie haya dicho 2, ¿verdad? Usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso muchos se lo saben, ¿no? De la escuelita bíblica. La tierra estaba desordenada ahí. Y dijo Dios, sea. Y fue hecha. El estado de 0 en nuestra vida es un estado que siempre trae crisis. Si usted ve la cuenta de banco en 0, usted va a tener crisis en su vida. Hay uno por ahí que no se le reflejó el cheque del trabajo y estaba volviéndose loco ayer. Porque la cuenta estaba en 0. Daba pena eso. Pero cuando estamos hablando de Dios, muchas veces la multiplicación del 0 llega a nuestra vida. Y el 0 para Dios siempre da resultados. Y a mí me llama la atención eso, porque cuando usted tiene una crisis matrimonial que casi está en 0, ahí es que Dios comienza a obrar en usted. Porque mientras tanto usted es un cabezón y una cabezona. Hasta que llega el 0. Hasta que llega la mala noticia. Mientras tanto, cuando de momento llega la mala noticia de la salud, el diagnóstico médico, usted está un poquito olvidadito de Dios, pero cuando llega el 0, a Dios siempre le da resultado. Lo que significa que la palabra crear que Dios utiliza es varar. Varar significa crear de la nada. Es uno de sus significados. Y a mí me llama la atención esa palabra, porque crear de la nada significa que Dios, la materia que Dios utiliza, la materia prima que Dios utiliza para comenzar a crear es la nada. Yo soy artista, sé pintar y sé hacer dibujos, un poquito flojos, pero se resuelven. Pero yo necesito materia prima para poder comenzar a trabajar mi arte. Necesito pintura, necesito lápices, necesito pinceles, necesito ciertas herramientas para comenzar a hacer una obra de arte. Pero Dios es el único que de nada crea una obra de arte. Ahí cuando usted se siente que es nada, Dios multiplica y le da resultados. En la nada nosotros vemos un fracaso y Dios ve una bendición. Lo vuelvo a repetir. En la nada nosotros vemos un fracaso y Dios ve una bendición. En la nada nosotros no vemos posibilidades y Dios ve un universo de posibilidades. En la nada es la matemática de Dios para comenzar a crear un plan divino para nosotros. Diré que hasta a tu lado, la nada.
a Dios siempre le resulta. Cuando estamos en la dificultad, Dios siempre está operando. Cuando estamos en la necesidad, Dios siempre está operando. Cuando nos sentimos que no valemos nada, Dios está operando. Cuando sentimos que nuestra vida va en cero, Dios está trabajando. Si no me cree a mí, créale a la palabra. Isaías capítulo 40, versículo 29. Para aquellos que sienten que todo le va mal y que todo está en cero y que ya casi ni fuerzas tienen. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No me hace sentido. ¿Cómo se multiplica algo que no existe? Porque en Dios siempre hay fuerzas. Todo lo puedo. No es en tus fuerzas. Ese es el gran problema. Déjame resolver yo el problema aquí. Clamo a ti, oh Capital One. 40% de interés. Lo vamos a pagar hasta el Apocalipsis. Clamo a ti préstamo, clamo a ti una medicina más, clamo a ti a todo el mundo. Trato de buscar el consejo de todo el mundo y siempre dejo a Dios para lo último. Clamo a ti en todas las posibilidades de nuestra vida y al último que dejamos es a Dios. Y si vamos a donde Dios primero, siempre nos da resultados. Siempre podremos estar en la nada y como quiera Dios va a seguir operando. El viernes es un lugar de nada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el viernes lo único que representa es la muerte y no se percibe nada. El sábado es el sábado del silencio y no se percibe nada. Pero llegará el domingo de resurrección donde Dios va a multiplicar. Donde Dios va a hacer, donde Dios te va a posicionar, donde Dios va a crear algo. Tal vez estás en la crucifixión del viernes, pero no te vas a quedar ahí. Tal vez estás en el sábado de silencio, pero no te vas a quedar ahí. Pero va a llegar un domingo donde tú vas a resucitar en el nombre poderoso de Jesús. Dile que está a tu lado. Dios multiplica por cero y siempre le da resultados. Mire lo próximo que significa crear. La palabra crear significa gestar o criar. Y a mí me llama la atención esto, porque muchos de nosotros estamos esperando un milagro y pensamos que Dios se olvidó de nuestro milagro. Pero Dios está gestando una bendición. Que las cosas no se estén dando al ritmo de nosotros, porque nosotros queremos vivir el evangelio del fast food. Queremos bajar la aplicación, queremos pedir el hamburger con mayonesa, queso y ketchup, y que cuando ya demos send te diga ven y recógelo. En Dios no pasa de esa manera, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Señor, yo estoy pidiendo por mis hijos y no llegan a la iglesia. No te preocupes, Dios lo va a hacer, porque Dios está gestando un milagro. Señor, yo estoy esperando que tú hagas algo en mi ministerio. No te preocupes, va a ser en el tiempo de Dios. Dios, yo estoy esperando a que tú hagas algo en mi negocio. No te preocupes, en el tiempo de Dios. Yo estoy esperando a que tú hagas algo en mi matrimonio. Es en el tiempo de. Porque mientras Dios está gestando un milagro, está formando nuestro carácter. Y Dios le interesa más formar nuestro carácter que brindarnos un milagro. Hello. Se lo voy a mostrar ya mismito por la palabra. Pero Dios está más interesado en formar nuestro carácter en medio del proceso que en solamente brindarnos un milagro. Ese es el gran problema, que a veces tenemos el síndrome del Dios de la lámpara mágica. Frota 3 deseos y guárdate nuevamente, te engaveto hasta el próximo milagro que necesites. Pero Dios no opera de esa manera. Dios está formando nuestro. La pregunta que Dios nos hace hoy, en medio del proceso, ¿te estás permitiendo ser formado? En medio de la dificultad, ¿nos estamos permitiendo ser formados?
en medio de las personas difíciles que tenemos en nuestra vida, ¿estamos permitiendo demostrar el carácter de Cristo en el proceso? ¿O somos simplemente paquitas del barrio de la vida? ¿No? Y Anuel AA, el salmista, ¿no? Escuche bien, después que Dios multiplica por cero y como quiera siempre le da resultado, hay algo que me llama la atención de la matemática de Dios. Dios siempre resta para luego sumar. Luego lo voy a volver a repetir. Dios siempre resta para luego sumar. Dile al que está a tu lado, Dios siempre resta para luego sumar. Mire, me llamó mucho la atención varios conceptos. Dios quiere que restemos en nosotros para Él sumar en nosotros. Dios quiere que restemos en nosotros para Él sumar en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Resta para luego sumar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, menos cuando mi esposa me sale con cosas y yo le salgo de atrás para adelante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, menos cuando me tiran por las redes sociales y yo los vengo y les tiro para atrás. Aleluya, en un live, para que goce. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no te preocupes, pastor, si me sale de atrás para adelante, yo le salgo para atrás, pastor. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero el perdón no, pastor, yo no voy para donde eso. Yo voy a esperar a estar preparado, pastor. Usted no se tiene que preparar para el perdón, usted tiene que obedecer en él. Perdón. Si usted va a sentir perdonar a otro, usted nunca va a sentir perdonar a otro. Usted tiene que obedecer para perdonar a otro. Eso se llama estar juntamente crucificado. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pastor, pero yo no cuento con Dios para mis finanzas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pastor, pero yo sigo siendo el mismo cabezón desde hace 20 años que estoy en la iglesia. Pero ya no vivo yo, sino que Cristo. Tengo que restar para que Dios pueda sumar. Escuche bien, Dios en ocasiones quiere que dejemos ir de nuestras vidas a personas para sumar en nosotros personas que edifiquen. Hello. Y a veces no queremos restar esas personas, no. Queremos ser más buenos que Dios a veces. Y queremos seguir andando con personas que están contaminando nuestras vidas, que están contaminando nuestros corazones y que nos están hiriendo constantemente. Pero no queremos seguir teniendo esas personas alrededor. Cuando Dios quiere restarlas para poder sumar. Escuche bien. Mire lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 29, y no piense que el pastor se está inventando esto. Y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes, por su causa recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Dios quiere que restemos gente de nuestras vidas para poder sumar en nuestra vida. ¿Cuándo dejaremos esas personas que nos están haciendo daño al corazón? Que están constantemente sembrando una cizaña en el corazón. Y no te permite avanzar y por eso se está matando tu trigo. ¿Cuándo dejaremos de estar con las conversaciones que son incorrectas en nuestra vida? Con personas que usted no sabe ponerle una línea, un detén. Usted tiene que tenemos que aprender a poner detén a las personas. Porque nos va a restar en el futuro. Yo estaba hablando con la pastora. Debimos haberle puesto a fulano un detén desde el principio. Porque nos restó en el futuro. Lo que no restemos hoy nos va a restar en el futuro.
¿Está entendiendo lo que le quiere decir? Y la matemática de Dios es, deja ir ciertas personas que no están edificando tu vida, que no tienen actitud de arrepentimiento, que no quieren cambiar sus actitudes, para poder entonces sumarte gente que va a edificar tu vida, que va a edificar tus pensamientos, que va a edificar y te va a impulsar a lo que Dios quiere. Dile que está a tu lado, a veces hay que restar. Mire, otra manera de que Dios resta. En ocasiones restaremos económicamente a nuestras vidas para que Él pueda sumar. A esta no le va a gustar, Rosa. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 10. Traigamos todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los señores, le abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. No lo digo yo, ¿quién lo dice? Dios dice, traigan lo mejor de ustedes a mí. No, Señor, pero el bolsillo no. ¿Cómo me voy a comprar el PlayStation 6? No ha salido, pero está ya juntando, no el nene, el muchacho. ¿Cómo nos vamos a comprar la casa de 6 cuartos y los muchachos están a punto de casarse y usted quiere una casa de 6 habitaciones? ¿Para qué? Si no la va a poder ni limpiar. Ya usted pasa de los 50 y no, a duras penas limpia la cocina. ¿No? Ay, pero Dios, me va a quitar el billete que tengo en el. Hay gente que tiene los billetes avejentados en la casa. Los tienen de adorno, pero no bendicen la obra de Dios. Esta no les va a gustar, yo lo sé. Si tu sueño es más importante que el sueño de Dios, Dios no es tu Dios. Tu sueño es tu Dios. Si llenar una cuenta de banco es más importante que bendecir la obra de Dios que está bendiciendo vidas, tu sueño es más importante que el sueño de Dios. No digas que Dios es tu Dios, no es necesario. Pero cuando tú le dices, Señor, yo quiero darte lo mejor porque yo sé, Señor, que quiero hacer avanzar tu reino, porque quiero ganar vidas para Cristo, porque quiero bendecir. Pastor, tengo poco. Mira, el que no sabe dar cuando tiene poco, tampoco va a dar cuando tiene mucho. No sabe, porque no conoce el secreto de sembrar. Pero el que sabe dar y dice, Señor, todo te pertenece. ¿Sabes cuáles son las personas que más dan aquí? Los menos que tienen. Los menos que tienen son los más que dan en esta casa, aunque usted no lo crea. Y los que tienen, siempre hay un pero. No, y el Fortran, pastor. ¿Cómo me lo voy a comprar el Fortran? Pastor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Pastor, ¿y cómo me voy a ir para el concierto? Porque hay veces que le damos la ofrenda a Cristian Di Clario en el concierto cristiano. Hello. ¿Y funciona? Sí. Yo soy pastor, no soy evangelista. El padre que ama, corrige. ¿Cómo es posible que hay veces que la iglesia está pasando necesidades económicas y usted está pensando si da o no da porque piensa que el pastor se está robando el dinero? Si hubiera, no hay ni para robar. Porque todo se va en la iglesia. Todo se va en la iglesia. Queremos bendecir, queremos, ay Dios mío, tú eres el Dios de mi vida, pero el bolsillo no me lo toque. Y entonces después usted lo ve atrás como la cola del perro. Usted dice, pero pastor, ¿por qué yo no avanzo, Señor? Yo creo que Dios no me quiere bendecir, pastor. Y usted dice, pero ¿cómo vas con esta parte de adorar a Dios por medio de tu? No tengo. Y usted después de la consejería sale de aquí, dame un Baconator, ahí en Wendy. Es súper agrandado. Y tú dices, ven acá, pero no dame un Baconator. Y las papitas Baconator también. Le van 20 pesos nada más en el bucéfalo, digo, en el muchacho.
Porque muchas veces no queremos dar, porque no queremos probar a Dios en eso. Y la Biblia está diciendo, pruébame en esto. Pruébame lo que me corresponde, porque al fin y al cabo eso es de Dios. Usted sabe que a Dios le pertenece su 100%. Usted lo sabía. ¿Cuántos saben que todo lo que tienen se lo deben a Dios? Estamos en lo correcto, ¿no? Pero Dios es tan bueno y tan bueno y tan bueno que te dice, yo te voy a dejar el 90 y solamente dame el 10. Pero el 100% es de quién. Pero dice, no, solamente dame el 10 para probar tu obediencia. Porque a Dios no le interesa tu dinero, lo que Dios está probando es tu obediencia. Porque lo más difícil que se nos hace dar al ser humano es tiempo y ¿qué? Y dinero. ¿Por qué usted cree que se le hace tan difícil llegar los domingos a la iglesia? Porque a nosotros se nos hace difícil sacar el tiempo y sacar ¿qué? Pero Dios dice, si tú restas a tu orgullo, si tú restas a tu opinión, si tú restas a lo que tú piensas que debe de estar en tu bolsillo, Dios dice, te voy a multiplicar. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Ya casi con esto termino. Mire los resultados de la matemática de Dios. Nos hace morir para hacernos vivir. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nos hace morir para entonces hacernos vivir. La matemática de Dios es también, nos quita para enseñarnos. Usted va a la experiencia en Juan capítulo 11 versículo 14. Usted va a ir a la experiencia de Lázaro que ya está muerto. Lázaro lleva cuatro días muerto. Un muerto en un lugar normal, ya a los 2 o 3 días ya empieza a apestar, ya se empieza a podrir. En un lugar de mucho calor, ya un cuerpo de 4 días está en estado de descomposición total. Y Lázaro está en descomposición total. Pero mira lo interesante, es que a Jesús se le envía un recado, se le envía un mensaje. Y le dice, tu amigo Lázaro está muerto. Si yo hubiera sido él, yo hubiera corrido para tratar de ir a sanarlo. Pero Jesús se tarda 4 días. Y se murió. Ya apesta muerto. Pero ¿sabes para qué hizo esto? Miren lo que dice Juan capítulo 11, versículo 14. Por eso les dijo, eso hablando de Jesús, claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Está diciendo, ya la situación está en cero. Ya no hay posibilidades humanas. Y Dios es experto en quitarnos las posibilidades nuestras para Él llevarse la gloria. ¿Está entendiendo? Dios es experto en quitar nuestras posibilidades personales para Él poder llevarse la gloria en nuestra vida. Con razón ahora me hace sentido las experiencias que he tenido en mi vida, en donde yo entiendo que no se trata de mí, sino que siempre se trata de Él. Que no se trata de mis fuerzas, sino que se trata de sus fuerzas. Que no se trata de mis estrategias, se trata de sus estrategias. Que no se trata de mis pensamientos, se tratan de sus pensamientos. Que no se trata de mi carácter, se trata de su carácter. Que no se trata de mi economía, se trata de que Él es el dueño del oro y de la plata. Y que Él tiene el control de todo. Dile que está a tu lado, Dios tiene el control de todo. Dios nos resta para luego sumarnos. Escuche bien, en Lázaro está esa experiencia y ahora le dicen la matemática de Dios, quiten ustedes la piedra. Lázaro ya está muerto y está en la tumba y hay una piedra que está sellando el área porque el muchacho apesta ya, está podrido. Y le dice a ustedes, quiten la piedra. En la matemática de Dios, Dios siempre nos va a dejar lo posible y Él se va a encargar de lo imposible. Nunca esperes sentadito a que la bendición llegue. Tienes que esforzarte por recibir lo que ya Dios dijo que ibas a tener. Ustedes van a ir a la tierra prometida, pero no los voy a llevar en JetBlue o yo. No los voy a llevar en un crucero. Van a tener que caminar por el desierto.
¿Está entendiendo el concepto de Dios? Que Dios siempre se va a encargar de lo posible, de lo imposible, porque nos deja a nosotros lo posible. Está el gigante frente a ti, pero tú vas a tener que mover la onda. ¿Está entendiendo? Están las redes vacías, pero tú las vas a tener que lanzar. Te tienes que mover. Estoy herido, pero yo tengo que perdonar. Estoy en el suelo, pero yo tengo que aprender a levantarme. Estoy pasando por el valle de sombra y de muerte, pero yo voy a tener que atravesarlo hasta que Dios prepare la mesa a mi favor. Estoy pasando circunstancias difíciles, pero yo voy a tener que atravesar las circunstancias difíciles mientras Dios está trabajando conmigo en el milagro. Dios siempre se encargará de lo imposible y nos dejará a nosotros lo posible. Muevan ustedes la piedra y ahora, luego que ustedes hacen lo posible, entonces yo me encargo de lo que ustedes nunca van a poder hacer. Lázaro, ven fuera. Y una nota al calce es que Jesús tiene que mencionar, recuerde que está en los sepulcros. Y a mí me encanta esa experiencia porque dice Lázaro, ven fuera. Si hubiera dicho ven fuera, todos los muertos hubieran resucitado. Tiene que ser específico. Entonces a mí me llama la atención que Dios siempre está restando para luego sumar. Nos lleva a cero para que lo conozcamos más a Él. ¿Usted lo sabía? Bendita la crisis que te acercó a Dios. Bendita la tormenta que te hizo conocerlo. Escuche bien, mira lo que dice Job, capítulo 42, versículo 5. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Circunstancias que te hacen conocer más a Dios. Bendita la crisis que te acerca al Espíritu Santo. Nos lleva a cero para que lo conozcamos más a Él. Nos lleva al riesgo de perderlo todo para enseñarnos que Él es todo lo que necesitamos. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Entonces sus discípulos fueron despertados diciendo: Señor, sálvanos. ¿No ves que nos estamos hundiendo? Él les contestó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Nos lleva al estado de riesgo para mostrarnos más de Él. ¿Cuántas tormentas hemos atravesado? Hasta donde tengo entendido, todos estamos aquí, vivitos y coleando. Los discípulos están en medio de una tormenta. Y a mí me llama la atención porque Él mismo les dice: crucemos al otro. El Dios que te está haciendo cruzar, ¿crees que te va a dejar morir? El Dios que dijo que iba a estar contigo, ¿crees que te va a dejar morir en el proceso? Aunque hablen mal de ti, ¿crees que te va a dejar morir? Aunque te señalen, ¿crees que te va a dejar morir? Aunque la circunstancia sea difícil, ¿crees que te va a dejar morir? Aunque el diagnóstico médico sea contrario a tu diseño, al diseño que Dios estableció, ¿crees que te va a dejar morir? Aunque el matrimonio no esté al estado que tú quieres, ¿crees que te va a dejar morir? Aunque la economía no esté tan pudiente como tú desearías, ¿crees que te va a dejar morir? Aunque no hayas alcanzado ministerialmente todo lo que Dios prometió, ¿crees que te va a dejar morir? Aunque hablen mal de ti, mire si hay alguien que es experto en que hablen mal, soy yo. Ay, el pastor es el más, de aquí es el más que habla mal de él. Hoy te dicen hosana y mañana te dicen crucifícalo. Pero sé que el Dios que estuvo conmigo está en medio de mi proceso. En medio de mi tormenta, si Él dijo que yo iba a cruzar y iba a llegar al otro lado, yo voy a llegar. Y en medio de esa dificultad, ahí están las olas entrando a la barca. Recuerde que no estamos hablando de un crucero, ¿oye? No estamos hablando de un carnival. Estamos hablando de una barquita tipo yolita, como ya dicen en mi barrio. Y está esa agua entrando, la lluvia, el viento, y Jesús está durmiendo. Y los discípulos, que uno era mexicano
y el otro era guatemalteco y el otro era puertorriqueño, empezaron a gritar como locos. Porque mira que los hispanos somos desesperados. No queremos las cosas para mañana, las queremos hoy. Dios, porque tú no me puedes sanar hoy. ¿No ves que nos estamos hundiendo?, le dicen a Jesús. Jesús parece que está dormido, pero está probando su fe. Está trabajando con su carácter. Y en medio de ese lugar, en medio de esa tormenta, lo levantan, porque son hispanos. Yo estoy seguro que Pedro tenía que ser puertorriqueño, más cabezón que nadie. Y mira que los puertorriqueños son cabezones. Los más que dan problemas en la iglesia son los puertorriqueños, para que usted sepa, no talcarse. Y ahí está. Maestro, nos vamos a hundir. ¿Por qué tienen tanto miedo? El problema no es el miedo. El problema es que tienen demasiado que mata su fe. El problema es que a veces dejamos que nuestra fe mengüe para hacerle más caso a nuestra duda que a lo que Dios decidió de nuestra vida. Y Dios está esperando a que nosotros entendamos que la matemática de Dios se trata. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí hay una matemática. Si crees, verás la gloria de Dios. Dale un aplauso fuerte al Rey. Para concluir, póngase de pie conmigo. Gracias, Dios. Yo hice una aritmética espiritual que el Espíritu Santo de Dios me dio. Una matemática bíblica. Jesús más creer es igual a Lázaro resucitando. Amigos con fe más Jesús más un techo roto es igual a un paralítico que se levanta. Redes vacías más palabra de Dios más obediencia de Pedro es igual a bendición y abundancia de peces. Canastas vacías más fe más 5 panes y 2 peces es igual a abundancia y alimentación de más de 5,000 personas. David más propósito de Dios más adoración es igual a posicionándolo como rey de toda una nación. Jesús más obediencia, más amor, más maltrato, más difamación, más latigazo, más escupido, más traicionado, más abandonado por sus amigos y sus discípulos, más corona de espinas, más cruz, es igual a resurrección y ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La matemática de Dios siempre funciona. Si hoy no estás teniendo el resultado que esperas, es que probable estás utilizando tu matemática en vez de la de Dios. Cierra tus ojos. Si hoy no estás teniendo el resultado que esperas, es que Dios te está formando en medio del proceso. Tú decides qué quieres hacer. Tu propia matemática o la matemática de Dios. Y eso se trata de fe. Que aunque yo no vea, yo sé que tú estás obrando. Que aunque yo no sienta, yo sé que tú estás conmigo. En la matemática de Dios no existe el yo sentir. Existe el yo creer. Hay veces que no vas a sentir a Dios, pero tienes que creer que Dios está a tu favor. Hay veces que las cosas no resultan como yo quiero, pero yo sé que tú estás obrando en mi favor. En la matemática de Dios, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darte un propósito. En la matemática de Dios, para los que aman a Dios, esa es el primer elemento. Para los que aman a Dios, todo obra para bien, matemática de Dios.
En la matemática de Dios, en vez de estar mirando las cuentas y estar mirando de cómo me va la vida, en la matemática de Dios es: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En la matemática de Dios no opera en yo tratar de resolver los problemas. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. El resultado: puso luego en mí un cántico nuevo. Esa es la matemática de Dios. En la matemática de Dios no está el que Dios me deja de amar, porque ya le fallé demasiado. En la matemática de Dios, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada. En la matemática de Dios no existe otra cosa más que amarte. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la matemática de Dios parece que todo está en cero. Que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. El resultado: quien hace mis pies como de siervo y me hace estar en mis alturas. En la matemática de Dios, aunque todos me ataquen, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y los angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Matemática de Dios. Me encanta la matemática de Dios, porque si aprendo a esperar en Él, yo sé que Dios está en control siempre.